Edgar Cayce reveló por qué el agua es una llave espiritual oculta en la Biblia y en tu cuerpo. Siendo una sustancia tan común, rara vez pensamos en ella. Sin embargo, Cayce, conocido como el profeta durmiente, desveló su poder espiritual, incomprensible para la mayoría. Durante la Gran Depresión, dijo a una familia: "El agua es más que una necesidad física, es un conductor espiritual". En una época de supervivencia, afirmar que el agua era un vínculo directo con Dios sonaba radical. Pero Cayce lo sustentó con explicaciones que fusionaban la Biblia, la medicina y las verdades del cuerpo humano. Demostró que toda el agua, desde la de nuestras venas hasta la del bautismo, es parte de un sistema oculto de energía espiritual. Sorprendentemente, insistió en que descuidar la calidad del agua perturba no solo el cuerpo, sino la conexión del alma con la conciencia superior. No era superstición, sino revelaciones conectadas a las Escrituras, como "de su interior correrán ríos de agua viva". Cayce descubrió que este versículo no era simbólico, sino una clave literal de cómo fluye la vida divina en nosotros. En una sesión en Virginia Beach, Cayce explicó en trance que el agua absorbe vibraciones y que la energía de la oración cambia su efecto en el cuerpo. Se anticipó décadas a la ciencia del agua estructurada, describiendo cómo las moléculas responden a influencias externas. Por ello, instó a bendecir el agua, usar baños como rituales sagrados y tratar manantiales como portales de sanación. Para él, el cuerpo es un templo y el agua, su aceite sagrado. El bautismo, insistió, no es un lavado simbólico, sino una reprogramación espiritual del campo energético del alma. La frase bíblica, "el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios", no era una metáfora para él, sino ciencia espiritual. Afirmó que el agua con intención sagrada transporta frecuencias que recalibran el alma. Jesús usaba el agua en sus milagros no por necesidad, sino para amplificar y enseñar su rol espiritual oculto. En cada momento, el agua trabaja silenciosamente en nosotros, llevando luz divina a través de la sangre, las lágrimas y el aliento. Pero Cayce advirtió que el agua contaminada no solo es un peligro para el cuerpo, sino una contaminación del camino del alma. Dijo que si las naciones envenenaban sus ríos, envenenarían su evolución espiritual. Nuestra era moderna, con sus plásticos y químicos, demuestra que su advertencia fue ignorada. Él no enseñaba ecología, sino metafísica. Cada vaso de agua que bebes armoniza o perturba tu alma. Esta idea abrió los ojos de muchos. A un hombre con una condición crónica le indicó no solo ajustar su dieta, sino sumergirse a diario en agua rica en minerales. Cayce insistió en que los minerales portaban una vibración que el cuerpo necesitaba y que el agua permitía absorberlos en los circuitos espirituales. En meses, el hombre reportó cambios inexplicables para sus médicos. Cayce lo dejó claro: el agua es el puente entre la enfermedad física y la sanación espiritual, entre el cuerpo visible y la energía invisible que lo sostiene. Por eso instaba a meditar junto al océano y caminar al lado de los ríos, pues son altares naturales de poder divino. La Biblia habla constantemente del agua, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque es el solvente universal no solo de la materia, sino del espíritu. Disuelve lo impuro, transporta lo divino y renueva lo roto. Explicó que Jesús eligió pescadores como discípulos porque entendían el lenguaje del flujo y la entrega, preparándolos para verdades espirituales. Cuando Jesús lavó sus pies, no fue solo un acto de humildad, sino un ritual de transmisión para imprimir una frecuencia divina usando el agua. El agua cotidiana se convirtió en un medio de la eternidad. Cayce también señaló el vínculo entre las lágrimas y la oración. A una madre en duelo le dijo que sus lágrimas llevan la huella energética del anhelo del alma y son recibidas como ofrendas espirituales. Cada lágrima de fe, dijo, se convierte en un cristal en el río de la vida. Enseñaba que el agua en nuestro interior responde a nuestras emociones más profundas. Décadas antes que la ciencia, habló de cómo el agua corporal cambia con los estados emocionales. Por ello, instó a permitir la limpieza natural de las lágrimas, una liberación tanto espiritual como física.
Cuando la Biblia dice Jesús lloró para Kaise, no era solo tristeza, sino el reconocimiento divino del rol del agua para transformar el dolor en compasión. Así, el acto de llorar se vuelve un canal de energía divina. En los años 40, explicó por qué los lugares sagrados se forman cerca de ríos o lagos. Los campos de agua magnifican la presencia espiritual. No encontrarás revelación en el desierto sin agua, dijo. Describió corrientes subterráneas bajo templos que crean campos de resonancia, un secreto que civilizaciones como la Atlántida usaron para sus centros de sanación. Lo que consideramos geología era para él tecnología espiritual. Instó a la humanidad a redescubrir cómo el agua amplifica la oración y el ritual, advirtiendo que sin este conocimiento, vivimos medio ciegos. Hay una gran diferencia entre orar en un cuarto seco y hacerlo junto al océano, porque el agua recuerda, responde y transmite. En una impactante sesión, Kaise afirmó que el bautismo no es un ritual único. Cada ducha o baño puede ser un bautismo si la intención está presente. Lo que hace espiritual al agua no es su química, sino la conciencia que se le aplica. Si te duchas con amargura, el agua absorbe esa huella. Si lo haces con gratitud, lleva esa energía a tu cuerpo. En los años 30 y 40, esta idea de que el baño era un altar para un reinicio espiritual diario fue revolucionaria. Las familias que siguieron su consejo y bendijeron sus aguas reportaron sentirse más ligeras, tranquilas e incluso sanadas de formas inexplicables. Kaise también conectó el agua con la memoria misma. Explicó que el alma usa los fluidos del cuerpo, como el líquido cefalorraquídeo, para llevar impresiones de una vida a otra. Describió los sistemas líquidos corporales como archivos de vibraciones que resuenan a través de las vidas. Cuando meditamos profundamente, estas aguas internas se alinean con el río cósmico de la conciencia, permitiendo que emerjan visiones y recuerdos. Por eso los profetas a menudo tenían visiones al ayunar con agua o al estar cerca de ella. Era una alineación con el diseño de la creación, no superstición. En una de sus declaraciones más potentes dijo: «El agua es la memoria de Dios fluyendo a través del hombre». Si es así, cada gota es un vínculo directo entre lo divino y lo humano. Durante la Gran Depresión, a quienes no podían pagar un médico, Kaise les prescribía agua como medicina. Baños minerales, compresas con agua bendita y beber agua de manantial con intención. A un hombre con parálisis le indicó hidroterapia en agua mineral tibia mientras se leían oraciones en voz alta. Aunque los médicos se burlaron, el hombre recuperó gradualmente el movimiento. Kaise explicó que los minerales activados por el agua llevaban vibraciones que el sistema nervioso absorbía, y las oraciones alteraban la resonancia del agua para sanar el alma. La sanación era una asociación con las corrientes espirituales del agua. Él diría: «El espíritu se mueve sobre la faz de las aguas, incluso en tus venas». Durante la guerra, advirtió que la destrucción de ríos y océanos no solo era un daño físico, sino que aislaría a la humanidad de la renovación espiritual. Previó que las aguas contaminadas se convertirían en una de las mayores crisis de la humanidad, una hambruna espiritual. Sus palabras parecen proféticas hoy, dijo: «Cuiden bien las aguas, porque son los canales de la armonía del alma». Cada gota, insistió, lleva la posibilidad de sanación o destrucción, dependiendo de nuestro honor hacia ella. En una sesión grupal, predijo que el futuro de la medicina sería agua cargada con sonido y luz. Describió tratamientos con frecuencias infundidas en el agua para producir cambios no solo en las células, sino en la conciencia. En su tiempo sonaba a ciencia ficción, pero hoy la investigación en terapia de sonido y memoria del agua hace eco de su visión. ¿Cómo pudo prever esto? Sus transcripciones, registradas por su taquígrafa Gladys Davis, permanecen en los archivos de la ARE. Kaise también conectó el agua con la profecía, explicando que refleja los cielos literal y espiritualmente. Así como las estrellas se reflejan en el océano, las verdades cósmicas ondulan en las aguas de la tierra. Por eso los profetas tenían visiones junto a ríos o pozos.
Los milagros de Elías, Moisés y Jesús no fueron coincidencias, sino demostraciones de que el agua es el espejo del orden divino. Como es arriba, es abajo, dijo, y el agua es el puente. El próximo gran despertar de la humanidad, afirmó, comenzaría cuando entendamos las aguas internas y externas. Dio instrucciones prácticas: orar diariamente sobre el agua, bañarse en el océano para limpiar desechos psíquicos y usar un vaso de agua junto a la cama para absorber vibraciones negativas de los sueños. Quienes probaron estas prácticas reportaron claridad, paz y sueños que guiaron sus vidas. Kaize reveló que el agua es la tecnología espiritual más subestimada que poseemos. Un caso extraordinario fue el de un niño con una afección de la piel que desconcertó a los médicos. Kaize indicó sumergirlo en agua bendita mientras se recitaban salmos. La familia lo hizo con fe, y en meses la condición casi desapareció. Kaize insistió en que las oraciones cargaron el agua con sanación vibracional que el cuerpo del niño absorbió. También reveló una dimensión oculta de la comunión. Cuando Jesús convirtió el agua en vino, no fue solo un milagro de transformación, sino una demostración de que el agua lleva el potencial de la frecuencia divina. El agua no fue cambiada, explicó, fue despertada. Si el agua puede ser despertada, cada gota tiene un potencial latente. Por eso Jesús caminó sobre el agua, porque estaba en armonía con su frecuencia. Esto no era mito, sino ciencia espiritual en acción. De forma más personal, enseñó que el agua dentro de nuestro cuerpo también espera ser despertada. La oración, la meditación y la gratitud alteran el estado vibracional de nuestros fluidos internos, cambiando la salud, las emociones y el destino. Cada pensamiento se imprime en nuestras aguas, el resentimiento las envenena y la oración las purifica. Un vaso de agua puede ser un acto de desesperación o de resurrección, dependiendo de la conciencia que le aportemos. Es responsabilidad de cada alma redescubrir el rol sagrado del agua. Advirtió que si la humanidad lo ignora, sufriremos no solo enfermedades físicas, sino sequedad espiritual, ahogados en distracciones mientras tenemos sed de significado. Hoy, esa advertencia parece profética. El agua viva sigue fluyendo en nosotros, esperando ser reconocida. Kaize nos dejó una elección: tratar el agua como una mercancía o como una llave espiritual. Conectó el agua con el renacimiento espiritual, declarando: el cuerpo es principalmente agua, y es a través del agua que el espíritu renueva la carne. Lo vinculó a las palabras de Jesús sobre el agua viva, que sacia la sed para siempre, explicando que cuando el alma se alinea con la vibración divina, el agua corporal se convierte en portadora de fuerza vital. Todos los rituales de purificación, desde el mikvah judío hasta el bautismo, preservan la misma verdad. El agua es el elemento elegido por Dios para reiniciar. Sus enseñanzas finales fueron sobre el destino de la humanidad. Habló de una era venidera donde la humanidad redescubriría la naturaleza sagrada del agua o enfrentaría un gran juicio, describiendo cambios geológicos como símbolos de desequilibrio espiritual. Si continuamos explotando el agua, sufriremos un colapso ambiental y una desconexión espiritual. Pero si reclamamos su entendimiento místico, habrá una renovación sin precedentes. El Espíritu de Dios todavía se mueve sobre las aguas, y quienes se sintonicen con esta verdad serán llevados a una nueva conciencia. Este despertar, dijo, comienza en los actos más simples, en cómo una familia ora sobre el agua o una comunidad protege sus ríos. Comienza con un solo vaso. La transformación del mundo empieza con cómo sostienes el agua en tus propias manos. Esta visión se conecta con el río de la vida del Apocalipsis, claro como el cristal. Para Kaize, no es un símbolo lejano, sino una realidad accesible aquí y ahora. Cada alma tiene acceso a ese río porque fluye en tus venas en este momento. La pregunta es si lo reconoces, lo bendices y te alineas con él. La verdad final de Kaize es esta: el agua no es ordinaria. Es la escritura viva de la creación, oculta a plena vista. La Biblia lo susurra y el cuerpo la porta. Kaize reveló su rol como puente entre la carne y el espíritu.
Cuando bebes conscientemente y bendices tu agua, no es superstición, sino despertar una ley de la creación. En cada lágrima y cada gota de lluvia, el Espíritu espera. Por eso dijo, mantengan las aguas sagradas y mantendrán el alma viva. Ahora, la pregunta es para ti. ¿Cómo verás el agua a partir de ahora? ¿Como un simple líquido o como la llave espiritual que Kai se reveló? La elección es tuya.